Continuando con nuestra próxima conferencia, tengo el gusto de invitar a Laura Bustácara con su conferencia Retos en una alimentación libre de proteína de leche de vaca. Ella es nutricionista dietista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, coaching nutricional, Universidad de Barcelona, capacitada en el manejo nutricional de enfermedades gastrointestinales, Universidad de Michigan, certificada en el manejo de enfermedades gastrointestinales en edad pediátrica y adultos, Universidad de Michigan, y diplomada en nutrición pediátrica, Universidad INTA de Chile. Buenos días, mi nombre es Laura Bustacara, soy nutricionista dietista, soy certificada en el manejo de enfermedades digestivas de la Universidad de Michigan y diplomada en nutrición pediátrica de la Universidad de Chile. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a la Sociedad Colombiana de Pediatría y al comité organizador por la invitación. El día de hoy tengo un tema para compartirles y es retos en una alimentación libre de proteínas de leche de vaca. Para esta conferencia declaro no tener ningún conflicto de interés y quiero iniciar con esta imagen. Lo que piensa el pediatra versus lo que piensa la familia. Muchas veces cuando nosotros hacemos el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, nuestra recomendación es suspender los lácteos y derivados. Lo ideal sería decirle a la familia, debe suspender las proteínas de leche de vaca por una alergia alimentaria. Desde el primer momento del diagnóstico debemos ser muy claros en dar la recomendación adecuada, porque muchas veces decimos solamente eliminar los lácteos y derivados, pero en el transcurso de la conferencia se van a dar cuenta que es totalmente diferente. ¿Qué piensa la familia? La abuelita puede estar pensando así: ¿cómo van a crecer? Esto no existía en mis tiempos. El papá dirá, ¿será que el médico sí es bueno? Debemos consultar con otro. La mamá dirá, ¿ahora qué puedo comer si todo me lo quitaron? Y el abuelito podrá pensar que esto es muy estricto y un poquito no hace daño. Y es por eso que salen los retos de llevar una alimentación libre de proteína de leche de vaca, porque realmente se vuelven un desafío para nosotros como profesionales de la salud. Lo primero y lo más importante es que debemos conocer que existe una diferencia enorme entre intolerancia y alergia, y eso debemos dárselo a conocer a la familia desde el primer momento de la consulta. Nosotros como profesionales también debemos tener claro que existen unas propiedades físico-químicas de las proteínas de la leche de vaca, las cuales debemos conocer para entender un poco más el manejo. La reactividad cruzada, que es un tema que se habla mucho pero se conoce poco, la contaminación cruzada y la lectura de las etiquetas, que es un desafío enorme en este proceso, la deficiencia en micronutrientes en las madres lactantes y una alimentación libre de proteína de leche vaca. Así que vamos a empezar con nuestro primer reto, que es la diferencia entre intolerancia versus alergia. ¿Por qué sale este reto? Porque muchas veces en consulta, cuando llegan los padres, su motivo de consulta es: el médico me dice que el niño tiene una alergia a la lactosa o tiene una intolerancia a la proteína de la leche vaca. Son diagnósticos totalmente diferentes, es algo que realmente no debemos dejar que nuestros padres o nuestra familia se vaya con ese diagnóstico. Tenemos que ser muy claros y debemos explicarles que si bien la intolerancia y la alergia están clasificadas como reacciones adversas a los alimentos, son totalmente diferentes. Las dos son cualquier respuesta clínica normal que ya sea por contacto, por inhalación o por consumo, puede llegar a generar una respuesta negativa, ya sea con un componente o no inmunológico. El Subcomité de Reacciones Adversas a los Alimentos de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica las ha clasificado como manifestaciones tóxicas y no tóxicas, entre las cuales las manifestaciones no tóxicas está el mecanismo inmunológico y el mecanismo no inmunológico. Recordamos que el mecanismo no inmunológico está la intolerancia a la lactosa, que es por un déficit enzimático, la cual se maneja totalmente diferente a la alergia, y la alergia alimentaria es un mecanismo inmunológico, ya sea mediado o no mediado por inmunoglobulina E, la cual también tiene un tratamiento diferente. Si nosotros explicamos en consulta las diferencias, el padre y la familia o la madre van a entender que el tratamiento es totalmente diferente. Y es importante que desde el momento en que se haga el diagnóstico tengamos claridad de que se debe hablar con el padre y la familia, que es muy diferente la alergia y la intolerancia. Ese es nuestro primer reto. Nuestro segundo reto es conocer las propiedades de las proteínas de la leche de vaca. Así que aquí les traigo como tal las propiedades en las cuales el 90% de la leche es agua,
el 5% es el azúcar, que es la lactosa, el 3% son las proteínas de la leche de vaca y el 2% son la grasa como tal. ¿Qué pasa con las proteínas de la leche de vaca? Estas proteínas tienen como tal una capacidad de protección increíble y estudios nos muestran que son resistentes al calor, que tienen una alta estabilidad térmica, quiere decir que no se desnaturalizan tan fácil, que tienen una capacidad de replegamiento, que son de alta transmisibilidad y tienen una alta solubilidad. En general pueden haber más de 40 proteínas diferentes en la leche de vaca. 5 son las más comunes y las que nosotros realmente siempre mandamos en las pruebas para determinar la cantidad de inmunoglobulina E, pero importante que tengamos presente que las características de estas proteínas, vamos a hablar de 3, de la caseína, de la alfa-lactoalbúmina y de la beta-lactoglobulina, son de alguna u otra forma nuestro talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque la caseína es termoestable. ¿Qué significa el ser termoestable? Que no pierde su forma y tampoco como tal pierde su característica físico-química. Pueden llegar a soportar altas temperaturas y presiones muy elevadas y no se desnaturalizan. La alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina son termolábiles. ¿Eso qué significa? Que pueden llegar a aumentar estructuras de una reacción inmunológica un poco más fuerte y eso hace que sean como de alto replegamiento, o sea, se pueden formar varias estructuras y pueden quedar en ciertas superficies. Es por eso el tema de las trazas que más adelante lo vamos a ver. Entonces, recordemos que estas proteínas no se pierden con facilidad, no se desintegran a pesar de altas temperaturas. ¿Cuál es nuestro tercer reto? La reactividad cruzada. ¿Qué significa esto de la reactividad cruzada? Realmente es un fenómeno que ocurre cuando un anticuerpo reacciona no solo con el alergeno original, sino con otros similares. ¿Y cuáles son? Pues en general los alimentos que tienen mayor reactividad cruzada. La soya, la cual a veces olvidamos, la leche de oveja y la leche de cabra. De hecho, estudios previos nos han reportado que existe una reactividad del 92% con la leche de cabra. Y muchas veces cuando a nosotros nos hacen la restricción de proteína de leche de vaca, no especificamos que lo ideal es también suspender la soya y suspender cualquier tipo de proteína de origen animal dado por cabra o el queso de búfala o el queso de oveja. Ahorita el queso feta está muy de moda y algunos padres han llegado a consumir ese queso pensando que no existe esa reactividad. ¿Cuál es nuestro tercer reto? El tema de la contaminación cruzada y la lectura de las etiquetas. ¿Qué es esto de la contaminación cruzada? La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. La contaminación cruzada directa significa que tengo un alimento contaminado y un alimento que no está contaminado y los pongo en contacto. Voy a poner un ejemplo. Hacemos una ensalada que tiene aguacate, lechuga, rúgula y le voy a poner cuadritos de queso. Pero como sé que mi mamá no puede comer queso, lo que hago es retirar de la ensalada el queso y solo le doy los vegetales. Eso es una contaminación directa. Las contaminaciones indirectas son aquellas en que tengo el alimento sin contaminar, pero utilizo algún instrumento que pueda estar contaminado. Ejemplo, voy a coger una manzana, la voy a partir, pero ese cuchillo estuvo en contacto con un bloque de queso, el cual también partí. O tengo un sartén en el cual hice una pechuga gratinada y a mi mamá le voy a hacer su pechuga sola. Esas son contaminaciones indirectas y es importante que nosotros los tengamos presente porque nuestras recomendaciones muchas veces solamente van al consumo. Y recuerden que las alergias también son por contacto o inhalación. Así que debemos recomendarles que tengan esponja, loza, utensilios aparte, si pueden ser de otros colores diferentes, mucho mejor. Si quieren lavar la loza en otro lugar diferente al tradicional, se puede hacer, tener un almacenamiento separado, no que el queso esté al lado de la manzana, sino que tengan divisiones en su nevera para poder almacenar los alimentos, que sean preparaciones separadas, que no se hagan todas las preparaciones justas y que las comidas se preparen pues siempre en la casa, que no coman en restaurantes. Con respecto al tema de la lectura de las etiquetas, esto es un reto que día a día nos enfrentamos y aún nos seguimos enfrentando y hasta que no haya una ley, pues no vamos a dejar de enfrentarnos al tema de la lectura de las etiquetas. Nosotros por normatividad estamos sujetos al Códex Alimentario, que es un código internacional de los alimentos. En esta norma se menciona que se deberían declarar los 8 alergenos.
pero no nos definen el límite o el umbral para declararlos. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un paciente celíaco, nosotros tenemos un límite para decir que el producto es apto. Ejemplo, si yo tengo un producto que dice que tiene menos de 20 partes por millón, mi paciente celíaco lo puede consumir o la empresa puede declararlo como libre de gluten. A nivel de alergia a la proteína de leche de vaca no contamos con ese umbral. Solo Japón y Suiza han logrado tener ese umbral. Japón declara que debe ser menos de 10 partes por millón y Suiza declara que debe ser menos de 1000 partes por millón. Son polos totalmente opuestos, cantidades opuestas. En Estados Unidos, la FDA ha normatizado como ley que se deben declarar los alergenos sí o sí. No nos definen un umbral, solamente si se utiliza o no se utiliza proteína de leche vaca. En el Reino Unido, como tal, en la Unión Europea, sí la establecen también como normatividad. Pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia nosotros tenemos la resolución 5109 del 2005, en la cual nos establece un reglamento para el requisito del rotulado como tal o etiquetado de los productos. En el numeral 5.2.2 nos dice que se debe declarar cualquier alergeno. Al ser como tal una resolución, no un decreto ni una ley, no nos garantiza como tal que las empresas o las industrias de alimentos lo estén cumpliendo. Y por eso para nosotros, pues realmente debe ser más dispendioso el tema de la lectura de las etiquetas porque no hay una ley que lo exija, solamente está en una resolución y realmente no se cumple en muchos casos. ¿Qué pasa con las trazas que muchas veces la dejamos olvidadas? ¿Qué son las trazas? Las trazas son una cantidad minúscula o diminuta que puede llegar a ser suficiente para desencadenar episodios de alergia. También en otros casos puede ser que no provoque síntomas evidentes, pero retrasa la curación de la alergia. Y las trazas muchas veces no las vemos como importantes al momento de la lectura de las etiquetas. He tenido en consulta mamás que dicen que en los ingredientes no tiene, pero abajo dice que declaran trazas, pero pues nadie nos explicó que eso tenía que también restringirse en el momento de la alimentación. Así que, ¿qué desafíos tenemos en el momento de la lectura de las etiquetas? Entonces, primero la contaminación cruzada. Entonces, revisar si de pronto esa industria, esa fábrica también en su planta de producción produce leche, si en el almacenamiento se hizo algún contacto con algún alimento que pudiera tener contacto con proteína de leche de vaca durante el proceso de la manipulación. Ejemplo, unas arepas que son antioqueñas, que tienen sal, no más solamente maíz, pero en esa empresa también se fabrican arepas que vienen con queso o mantequilla, pues probablemente en donde se muele, donde se empaca, pueda llegar a haber contaminación cruzada. En la incorporación de materias primas, y esto es supremamente importante porque tenemos, por ejemplo, un pan que solamente tiene harina de trigo, tiene sal, aceite vegetal y tiene levadura. Si yo reviso los ingredientes, no dice nada con proteína de leche de vaca, pero la levadura que utilizaron está contaminada con leche. Con respecto al etiquetado, nosotros podemos encontrar etiquetados que nos den precaución. Por ejemplo, puede contener trazas, este producto se fabrica en plantas que producen derivados lácteos o fue fabricado en equipos que procesan leche o soya. Esto es importante porque si ya nos está mandando como una razón, ojo, pues probablemente lo más seguro es que tenga trazas de ese alimento. Pero también pueden encontrar etiquetados muy confusos y eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque pueden decir naturalmente libre de lactosa. ¿Qué significa? Que sus ingredientes no entraron en contacto con lactosa o proteínas de leche de vaca, cuando digan naturalmente libres de proteína de leche de vaca, pero en los equipos o en las plantas de procesamiento pueden haber riesgos de contaminación. Eso no nos asegura que un producto sea apto para un paciente con alergia alimentaria. También podemos encontrar etiquetados que digan sin lactosa. Recordemos que la lactosa es el carbohidrato de la leche, más no es la proteína de la leche de vaca. Podemos encontrar productos que dicen sin caseína, pero en donde me dejan las otras proteínas, en donde queda la lactoalbúmina, la caseína, la lactoferrina, en dónde están esas proteínas. Y los productos veganos que ahora están muy de moda, hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque muchos productos veganos vienen con soya y recuerden que la soya hace reactividad cruzada en la mayoría de los pacientes y eso lo tenemos muy olvidado. O también dicen que son veganos, pero pueden haber contaminaciones cruzadas.
Así que, ¿cuáles son nuestros desafíos y qué debemos decirle a los papás? Hace poco una mamá me decía que un pediatra le había dicho que le pusiera lógica a la lectura de las etiquetas y me parece la frase más coherente en el momento de leer las etiquetas. ¿Por qué? Porque si en nuestra casa tenemos que tener muchos cuidados con el tema ambiental, pues aún más tenemos que ir al tema de los alimentos procesados. Entonces, si yo tengo un producto que es supremamente light, fit en este momento o veganos, yo tengo que ir a mirar qué otras cosas produce esa marca. Ejemplo, si tengo una paleta de agua de una marca que se llama Cremelado, pues yo tengo que ir a mirar pues que Cremelado produce cosas con leche. Para mí eso ya puede ser un riesgo de contaminación. Los ingredientes, no solamente de buscar leche, yogur, queso. Recuerden que las industrias pueden sacar cualquier fracción proteica para poderlas en sus ingredientes y eso hace que nosotros tengamos algún mayor riesgo de contaminación y que probablemente no lo veamos y pensamos que como no dice leche, pero dice caseína, puede llegar a tener mayor riesgo. Con respecto a la fabricación, esto también es importante. ¿Qué empresa lo fabrica? ¿En qué lugar se hace? Hay una marca de productos que son unas galletas que se llaman Sanísimo, que son a base de maíz. Cuando uno revisa los ingredientes no dice nada de leche, solamente dice hidróxido de calcio, maíz, sal, agua. Pero cuando revisamos quién es el procesador, pues es Bimbo. Bimbo es una empresa que maneja grandes cantidades de productos a base de leche, mantequilla. Eso para mí no es un producto apto. ¿Por qué? Porque puede llegar a contener trazas. Y como no tenemos una ley que nos afiance el tema de la lectura de las etiquetas, de que normativice como tal el tema del etiquetado, pues va a ser muy difícil para nosotros. Así que nos toca ir mucho más allá, escribirle al proveedor, mandar un mensaje, un correo electrónico. Ahorita hay muchísimas facilidades para ponernos en contacto y lo más importante es poder decirle, ustedes tienen trazas en sus empresas, porque si yo le digo, ustedes tienen productos con leche, pues probablemente dicen no, pero si los ingredientes que utilizan pueden llegar a tener leche o soya, pues ahí vamos a tener un error en el tema del producto que estamos dándole a nuestra mamá o que está consumiendo. Así que tenemos que revisar con lupa cada producto. Entonces, desde unas galletas que probablemente uno pensaría que no tiene, pueden llegar a tener suero de leche en polvo. La levadura, por ejemplo, puede contener trazas de leche. Productos para la limpieza, que esto a veces no lo decimos. Hay pañitos que están enriquecidos con leche o cremas corporales que tienen leche. O panes, por ejemplo, como un pan de masa madre, que es muy saludable, pero puede llegar a contener trazas de leche. Quinto reto, deficiencia de micronutrientes. Entonces, cuando llegan a consulta las mamás, normalmente vienen con sus medicamentos prenatales o con alguna suplementación. ¿Qué es importante mencionarles? Que esta suplementación debe suspenderse, porque la mayoría de estos suplementos vienen con lecitina de soya, con lactosa o caseinato de calcio o caseinato potásico. Estos tienen que suspenderse, pero la madre debe recibir obligatoriamente desde el primer momento en que quito todos los derivados lácteos y proteínas de leche de vaca, debe recibir suplementación con calcio y vitamina D. En el mercado existen muy poquitos suplementos que no vengan contaminados con proteínas de leche de vaca. Estos son unos ejemplos que pueden ustedes prescribir si lo desean o pueden mandar a hacer también fórmulas magistrales. Con respecto al tema de la alimentación, entonces ya vimos los 5 retos que nos estamos enfrentando: lectura de etiquetas, contaminación cruzada, reactividad cruzada, las propiedades de las proteínas de leche de vaca. Ahora vamos a mirar cómo podemos llevar una alimentación libre de proteína de leche de vaca. Y esta alimentación o esta dieta está prescrita en el flujograma del enfoque diagnóstico terapéutico de la alergia a la proteína de leche de vaca. Nos piden realizar una dieta de eliminación a proteína de leche de vaca, pero ¿cómo se debe hacer? Es importante mencionarles que el manejo tiene que ser individualizado. Debe garantizar el aporte de macro y micronutrientes. Debe ser mínimo por 6 meses. Y eso es importante mencionarlo, porque si bien puede ser que yo esté sospechando que solamente son 4 semanas y hago nuevamente la prueba de reto, si yo ya tengo un diagnóstico confirmado de alergia a la proteína de leche de vaca, tiene que ser mínimo por 6 meses a un año, dependiendo del paciente. Debe ser nutricionalmente segura, debe ser efectiva, completa y estricta. Y por ello es importante que siempre esté vigilada por un profesional en nutrición que sea experto en el manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca.
No se deben restringir alergenos como el huevo, el pescado, el gluten. ¿Por qué? Porque inicialmente la alergia se debe ser por proteína de leche de vaca y soya. Si ya vemos que con el tiempo, 2 semanas después del tratamiento, el paciente no mejora, pues con nuestro equipo de trabajo debemos mirar o descartar que no sea otra enfermedad o que probablemente esté haciendo reacción a otro alergeno. Pero inicialmente solamente hay que restringir proteína de leche de vaca y soya. Así que, ¿cómo es la alimentación en alergias alimentarias? Debe ser una alimentación de la tierra a la mesa. Ha tomado algunos nombres y ahora es muy famosa y se llama la dieta del amor o la dieta del monte. ¿Por qué? Porque es muy estricta, realmente debe ser de una alimentación lo más natural posible, fabricada en casa, que toda la familia se integre y que tengan la misma alimentación, que sea a base de frutas, verduras, cereales, leguminosas, porque en las leguminosas no se deben suspender. Entonces debemos buscar estrategias para que nuestros padres, para que la familia, para que la madre, para que el niño, si es alérgico, tenga una alimentación balanceada, que sea nutritiva y saludable. Es por eso que realmente se han creado, yo tengo un portafolio de productos en los cuales le digo al padre, estos son aptos para alergia a la proteína de leche de vaca, para alergia al gluten, para alergia al huevo. Es importante darle las herramientas porque si salimos al mundo nos vamos a ver expuestos a un montón de alimentos que no sabemos si son buenos o malos. Por eso es importante el acompañamiento y que nosotros como profesionales nos empoderemos de realmente mirar qué productos nos sirven, porque hay muchos, pero cuáles de todos esos nos pueden servir. Así que pues se puede generar listas de opciones de alimentos en cuanto a marcas, productos, ponernos en contactos con los proveedores, con los distribuidores que no hayan tenido contacto con alguna traza, con algún componente, eso es muy importante. Y también entregarles como tal a los padres recetas. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las cuales tal vez se consumen por fuera, como arepas o tortillas, pues uno las puede hacer en casa. Entonces, entregarles recetas para que ellos también tengan otra opción terapéutica en el momento de empezar este manejo. Algo muy importante es que esto no lo podemos olvidar y es que debemos siempre tener una educación al paciente, a la familia, en cuanto al diagnóstico, entonces siempre tener claro que es una alergia y no una intolerancia, a la lectura de las etiquetas, porque recordemos que no es tan fácil leerlas y saber si un producto es apto o no, al tema ambiental, que controlen el tema de cremas, pañitos, las ollas, los utensilios, el trabajo en equipo, que es un factor importante en donde la familia es nuestro pilar, pero debemos también contar con nuestro pediatra, con el gastropediatra, con el alergólogo, con la nutricionista, con el dermatólogo, porque casi la mayoría de nuestros niños con alergia pueden llegar a tener dermatitis y es importante que el dermatólogo nos esté acompañando, que también los llevemos a grupos de apoyo. Por ejemplo, acá les pongo viviendo con alergias, sin alergias, grupos de alergias alimentarias en Colombia que están en Facebook. Estos grupos son muy importantes porque la madre y la familia no se va a sentir solo, al contrario, se puede identificar con otra familia, con otras madres que están viviendo la misma situación y va a ser mucho más fácil. Otra cosa importante es entregarle la lista de alimentos. Normalmente uno maneja la lista de lo que no debería consumir, pero también debemos manejar la lista de lo que sí debe consumir. Recetas y una dieta especial, dirigida y acompañada por un profesional en nutrición. Así que ya para terminar y estos mensajes para compartir, es primero educar a los padres la diferencia entre intolerancia y alergia, que no nos lleguen a consulta con los diagnósticos extraños que a veces nos suelen salir. Las alergias alimentarias pueden ser por contacto, por inhalación o consumo. Recuerden que no siempre, solamente por lo que yo lleve a mi boca voy a generar una alergia, sino por lo que toque o por lo que inhale. Una de las propiedades de las proteínas de leche de vaca es su alta estabilidad. Pueden soportar temperaturas muy altas y eso hace que no se desnaturalicen, que no se mueran ni con el jabón ni con el calor y puedan llegar a ser de alta transmisibilidad. No solo debemos educar a los padres con respecto a la restricción de la proteína de leche de vaca, es importante manifestarles lo de la reactividad cruzada, eliminar la soya y también educarlos sobre la contaminación cruzada. La dieta materna debe garantizar la suplementación con calcio y vitamina D, eso es supremamente importante. La dieta debe ser guiada por un profesional en nutrición que tenga experticia en el manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca.
Recuerden que no por los ingredientes vamos a catalogar un producto como bueno o malo, tenemos que ir muchísimo más allá y ser investigadores del producto. Y el trabajo en equipo va a garantizar que haya una mejor adherencia y una mejor resolución de la enfermedad. Ya para finalizar, los quiero dejar con esta imagen que muchas veces es lo que vemos por encima. Este es el manejo que muchas veces uno creería que es solo quitar los lácteos, pero no, lo que vemos al fondo es muchísimo más. Hay frustración, incertidumbre, dudas, son muchas cosas las que nosotros en alergia alimentaria debemos manejar, pero si estamos todos compenetrados y llevamos un muy buen equipo de trabajo, muy seguramente va a ser más fácil para la familia y para el profesional llevar esta enfermedad. Así que agradezco nuevamente su participación. Espero que esta conferencia les haya servido y les haya abierto otros canales diferentes para no centrarnos solo en los ingredientes de los alimentos, sino ir muchísimo más allá. ¿Se puede llevar una dieta? Sí, se puede llevar desde que esté asesorada por nutrición, que sea una alimentación muy natural, que nosotros podamos empoderar a la madre, que ella pueda hacer sus productos, que ella pueda hacer su alimentación y con eso vamos a garantizar que esta enfermedad que muchas veces nos cuesta mucho trabajo pueda resolverse de una manera satisfactoria. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias nuevamente al comité organizador y es un placer para mí estar con ustedes.